Todos los presentes. Hoy en esta cátedra abierta voy a desarrollar el tema de lo que es la gamificación, tanto en entornos académicos, lo que es la gamificación educativa, y voy a dar también una especie de sondeo de en términos generales, cómo se aplica también la gamificación en contextos empresariales, ¿cierto? Si bien la gamificación es una sola, pues tiene muchos usos desde muchas perspectivas. Entonces, nos convoca en el espacio en el que estamos elementos académicos. Sin embargo, también podemos contemplar pues, distintos ambientes, distintos entornos, distintos ámbitos, desde lo que es también la aplicación de la gamificación en entornos empresariales. Entonces, el objetivo de hoy es ese, es hacer una muestra de qué es eso de gamificar, de dónde viene, qué es, cómo se utiliza, en qué entornos y algunos ejemplos para que nosotros también pues nos vayamos, digamos, incorporando un poco más en todas estas nuevas tendencias educativas y nuevos procesos, tanto metodológicos, pedagógicos y didácticos, que se ofertan hoy en día y que se trabajan hoy en día en distintos ámbitos, de nuevo, no solo en el educativo, sino también en el empresarial, incluso en el personal, en el terapéutico y en otras cosas más que les mostraré a grosso modo de qué se trata pues todo este contexto de lo que es gamificación. Entonces, todos y todas bienvenidos a este proceso. Cualquier inquietud que ustedes tengan, al final estaremos respondiendo esas inquietudes y obviamente también iremos desarrollando una serie de actividades y elementos muy sencillos, muy simples, pero que van a graficar pues lo que es gamificar en un proceso educativo y empresarial. Entonces, vamos a iniciar. Em, Me gusta iniciar con esta frase de Francesco Tonucci, él es un filósofo y pedagogo italiano, que nos dice todos los aprendizajes más importantes de la vida se hacen jugando. Y el juego, el juego es un elemento vital en el desarrollo del ser humano y de cualquier especie. Todas las especies aprendemos a partir del juego. Todas las especies desarrollamos y construimos habilidades a partir del juego. El correr, el caminar, el saltar, el lanzarse al otro, el tener objetos en las manos, todo eso hace parte de elementos de juego que le van a dar a cualquier especie, ya sea llámese un tigre, llámese un conejo, llámese los seres humanos. En esos juegos iniciales siempre van a permitir que se organicen, se afinen, se estructuren distintos procesos que van a enseñar algo, una habilidad, en este caso, del ejemplo, una casa, cómo desarrollar y afinar elementos visuales, motores y demás. Entonces el juego es vital en todo el desarrollo de los contextos de la vida y eso incluye no solo los infantes, sino que incluye todas las etapas del desarrollo humano, en este caso también incluso los más adultos, tanto niños como adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Entonces el juego es muy importante en todos los procesos de aprendizajes. Y si hablamos un poco más a fondo de todos los procesos de las neurociencias hoy en día aplicadas al aprendizaje, encontraremos que el cerebro pues siempre está en un proceso de poder aprender, de poder modificarse, de poderse volver a reprogramar y aprender durante todo nuestro proceso de vida. Entonces, el juego aquí empieza a ser vital para poder entender qué es eso de gamificar y obviamente cómo lo voy a aplicar a entornos que más adelante vamos a llamar no lúdicos o no gamificados. Entonces, vamos a entender la definición de los dos elementos claves. El primero es qué es jugar y el segundo, qué es eso de gamificar. Por definición, un juego es un sistema en el cual los jugadores se involucran en un desafío abstracto que está definido por reglas, interactividad y retroalimentación con un resultado cuantificable y que a menudo provoca una reacción emocional. Pues en buen romance pensemos en un juego
de policías y ladrones, de atrapar el bueno y el malo, ¿cierto? El bueno persigue al malo y lo atrapa. Entonces ahí hay un sistema en que hay una serie de jugadores y en esos jugadores pues tienen unas reglas. Si te atrapo, pierdes. Y si no me logras atrapar, pues yo gano, ¿cierto? Unas reglas muy básicas, muy sencillas, pero eso me permite una interactividad, una interacción. Y eso también pues me genera un feedback, una realimentación de si lo estoy haciendo bien, corro muy rápido o corro muy lento, o el otro es muy ágil, o el otro tiene ciertas estrategias o ciertos escondites que le permiten pues tener ventaja o desventaja dependiendo del lugar que ocupe en ese rol en el que están haciendo. De nuevo, estoy hablando de policías y ladrones. Y entonces podemos eso cuantificarlo, cuántas veces me has atrapado, cuántas veces no me has atrapado y todo lo que puede generar desde la perspectiva emocional. Entonces hay una excitación, hay una carrera, hay una estrategia para que no me atrapen o para yo poder atrapar, ¿cierto? Y eso me genera pues una diversión, me genera un placer, me generan ciertas sensaciones o un displacer también que me van a permitir, pues, comprender no solo el juego, sino también desarrollar ciertas habilidades para cualquier elemento en el que yo, pues, vaya a interactuar. Eso básicamente es el juego, ¿cierto? Y la gamificación es un método que retoma todas las características de un juego que yo acabo de describir y organiza todo en una especie de diseño, hace un diseño instruccional, hace un diseño de un proceso, en este caso de aprendizaje, o en un diseño aplicado al mercadeo, o en un diseño aplicado a la empresa, a recursos humanos, o en un diseño aplicado, por ejemplo, para una terapia, ¿cierto? Y los pone en práctica en ambientes no lúdicos, ambientes que no son necesariamente de aprendizaje como tal. Entonces, ¿cómo llevar, por ejemplo, un juego a un hospital? O cómo llevar un juego a un salón de clase que me permita interactuar con todo un contenido de aprendizaje, un objetivo de aprendizaje, todo un proceso de realimentación y feedback, y que no deje de ser un juego, pero con un propósito determinado. Entonces, la gamificación es eso, es adaptar procesos y dinámicas de juegos con propósitos en ambientes no lúdicos. Eso es la gamificación. Así como dato curioso, la gamificación es una palabra, es un extranjerismo, es una palabra inglesa y viene de gamer, o de game, que es juego en inglés. Traducido al castellano, que yo voy a jugar con esas dos palabras para referirme a lo mismo, en el castellano se conoce como ludificación. Del latín ludus lendis, que es juego, y que lo vamos a traducir de esa manera, lo vamos a entender de esa manera en castellano. Entonces, tanto gamificación como ludificación en castellano es lo mismo y se pueden utilizar indistintamente. La palabra más remarcada en este momento es gamificación, pero es correcto utilizar el concepto de ludificación, que es en castellano. Bien, continuamos. El juego hay que entenderlo desde un proceso evolutivo. Cuando inicié, di una pequeña pincelada sobre lo que es esa parte del desarrollo, ¿cierto? Y por qué desde un factor evolutivo. Porque el juego es innato al ser humano y es innato a los procesos sociales, ¿cierto? Es natural jugar. Resulta que el juego ayuda a determinar el desarrollo de una cultura, no solo de una persona, sino de una sociedad y una cultura en torno a un tema, a una creencia, a un proceder, a un elemento educativo y demás, ¿cierto? Entonces, muchas de las cosas que suceden desde el punto de vista del desarrollo y desde el punto de vista antropológico suceden a partir del juego. Y los juegos son, al ser innato en nuestra especie, hacen parte también de la cultura porque refuerza normas, de nuevo, creencias,
elementos para enseñar, incluso tiene que ver con las frases, tiene que ver con las acciones, perdón, con las acciones y muchas otras cosas. Por lo tanto, el juego está innato en nuestro proceso evolutivo y es algo en lo cual nos vamos a basar para poder empezar a hacer diseño de juegos en entornos no lúdicos, ¿cierto? ¿Para qué sirve la gamificación? La gamificación sirve para diseñar soluciones lúdicas a dificultades, necesidades, problemas que no son lúdicos y me van a permitir transformar y diseñar algo que normalmente hago de una manera y puedo encontrar otra manera de hacer. En buen romance, cambiar una forma de hacer las cosas o cambiar un paradigma. Sirve para desarrollar competencias de forma innovadora, ya que hay muchas formas de jugar y hay muchos procesos para aplicar juegos. Ahí, como lo veremos más adelante, hay juegos serios. Entonces es un juego, pero es serio. Tenemos todo lo que tiene que ver con videojuegos, con juegos de rol, con ABPs, ABJs, aprendizajes basados en juegos y demás. Sirve para generar ideas, incentivar la creatividad, para alinear intenciones. Entonces queremos enfocarnos en esto y a partir de este juego de rol quiero alinear esta intención, por ejemplo, en un equipo de trabajo. Sirve para persuadir. No hay mejor forma de generar persuasión que cuando uno está involucrado en un ejercicio que me permite entender algo que de otra manera me cuesta más. Digamos que de una forma muy teórica puede que no lo tenga tan claro, que si lo hago de una manera práctica, entonces ya puedo decir, ah, es que lo entiendo porque lo vivencié, porque lo hice o porque interactué con una actividad que me permitió darme cuenta de eso para modificar conductas. Entonces, el juego ayuda a modificar conductas o al menos influenciar ciertos parámetros de conducta, eh, de elementos conductuales en los procesos de enseñanza-aprendizaje o de cómo responder a ciertas situaciones. Esto lo veremos más adelante cuando les toque, por ejemplo, el tema de simuladores, que ayudan a modificar cierto tipo de conductas. También sirve para generar motivación e interés. Recuerden que la innovación se absorbe muy rápido y la innovación pues pierde hoy en día ese carácter de motivación muy rápidamente. Con el juego constantemente puedo generar procesos de motivación que se van generando en los equipos o que se van generando en los procesos, indistintamente a lo que nos dediquemos. Y con los juegos me despierta interés, me despierta motivación para poderme proyectar en los procesos que estoy realizando. Y también me sirve desde el punto de vista del mercadeo y del neuromarketing para ayudar a fidelizar audiencias, para persuadir, eh, en el caso de mercadeo, compradores o clientes potenciales, targets, clientes objetivos que me permitan que generen una compra a partir de un juego, a partir de una experiencia de juego. Entonces observen que la gamificación tiene muchas facetas, muchos elementos en los cuales pues, nos podemos apoyar pues, para poder em, aplicar todo lo que es el mundo de los juegos. ¿Cuál es el espectro de soluciones en gamificación? En parte he mencionado algunos, pero voy a mostrar algunos ejemplos para nosotros poder entender más de lleno qué es eso de gamificar. El primero es la imagen que tienen a su izquierda, donde nos dice en inglés, esto es tomado de una parada de autobuses en Londres, y dice, ¿cuál es el mejor jugador en el mundo? ¿Ronaldo o Messi? ¿Cuál es el objetivo de este proceso que ustedes están viendo ahí? El objetivo es que las personas que fuman dejan colillas de cigarrillo y la intención era recoger
colillas y poderlas colocar en una disposición final adecuada. ¿Por qué? Porque las llenaban en las calles, las dejaban en las calles y eso generaba basura y un mal aspecto desde la parte de la asepsia y desde la parte, obviamente, del tener ordenado y organizado un espacio público. Entonces, la gamificación entra aquí a jugar para modificar una conducta para generar una, digamos, un reconocimiento de un nuevo proceso a partir del juego. Entonces hacen una pregunta de quién es el mejor jugador en el mundo, si Ronaldo o Messi, y empiezan a generar una especie de votos. Entonces todas las colillas de los fumadores las van colocando con su jugador favorito, con el que ellos consideran es el mejor jugador del momento. Entonces, como ven, es un ejemplo muy sencillo, muy práctico, donde la gamificación se aplica en entornos no lúdicos, puntualmente en una estación o en un paradero de buses, para modificar una conducta de no tirar basura, en este caso colillas de cigarrillos, y poderlas recoger y darle una disposición final adecuada. El segundo es, vamos a ver un video corto trata de modificar la conducta de pasar el semáforo peatonal, ¿cierto? Y cómo hacerlo en los momentos adecuados. Entonces, la espera muchas veces en un semáforo peatonal, pues hoy en día no se tiene la paciencia, no se tiene la espera y hay muchas excusas porque los niveles de vida hoy van muy rápidos y se inventan una estrategia gamificada para poder modificar una conducta también y enseñar a la gente a tener más paciencia, pero de una forma lúdica. Vamos a ver el video. Some people are born to live their lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You shaking your head? Well, I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. Bien, me confirman si escucharon, ¿cierto? Sí, señor. Cierto, señor. profe, se escucha. Bien, ahora vamos a ver el segundo video. El segundo video tiene un propósito y es que las personas utilicen menos las escaleras eléctricas y utilicen más las escaleras comunes, tradicionales. ¿Para qué? Para que puedan hacer un esfuerzo físico y lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda que tenga una persona al menos 30 minutos de caminatas diarias para que obviamente todo su sistema osteomuscular y circulatorio pues esté en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a cambiar un patrón de conducta en una estación de metro
y se va a invitar a las personas a que utilicen las escaleras. No las escaleras eléctricas, sino las escaleras normales. Entonces, te voy a cambiar un patrón de conducta a partir del juego y con una simple modificación en unas escaleras va a haber un resultado y va a mostrar todo un proceso completamente distinto. Entonces, vamos a verlo también. Adelante, Andrés. Bien, entonces aquí vemos cómo la gamificación tiene desde el punto de vista del diseño, ¿cierto? De cómo diseño, dependiendo de una necesidad o de un elemento particular que requiera un proceso de aprendizaje, poderlo aplicar en entornos que no son lúdicos. Entonces ya vimos en un paso peatonal, con el semáforo peatonal, en una estación de metro y una estación de buses, que todos tres tenían unos objetivos completamente distintos, pero utilizaron la gamificación de formas sencillas, prácticas, pero al mismo tiempo innovadoras, para generar cambios de conductas, ¿cierto? Y patrones también de aprendizaje. Entonces, hasta aquí, esto lo vamos a llamar, se conoce como el Playful Design o el diseño lúdico. ¿Qué es eso? Lo que tienen ahí en pantalla es el diseño que nos permite crear un artículo, un objeto, un reto, una necesidad en una experiencia divertida y agradable. Y se da con la interacción de un elemento. Entonces aquí es donde estamos viendo los tipos de soluciones a los que puede aplicar un entorno o un proceso gamificado. Entonces el primero se llama Playful Design o el diseño lúdico en castellano. Vamos a ver el segundo. El segundo se conocen como los PBL. Los PBL son puntos, medallas o tablas de liderazgo. Entonces esto genera competición, comprensión y gratificación en los usuarios que se van a meter o que van a estar inmersos en ese proceso de juego. Entonces, esto ya es más común en los procesos o en las aplicaciones educativas que hoy encontramos en el mercado, que encontramos en nuestro entorno educativo, que van mostrando unos tableros y en esos tableros, pues, quién va ganando, quién va en el primer puesto, en el segundo y demás. Pero también en los entornos empresariales se utiliza mucho esto en los equipos de trabajo para poder clasificar dependiendo de retos que se utilicen o dependiendo de metas o objetivos que se pretendan lograr en una organización como tal. Entonces, el segundo elemento que utiliza la ludificación son los PBL o los puntos, medallas y tablas de liderazgo para generar un trabajo de equipo, para generar gratificación,
para generar competición. De nuevo, este puede ser en equipo o puede ser de forma individual. ¿Por qué? Porque vamos a tener en una tabla, me va a incentivar quién quiere ser el más competidor. Y más adelante, pues les hablaré un poquito de los prototipos o tipos de jugadores que podemos desarrollar o encontrar en distintos escenarios de gamificación. Uno de ellos se conocen como el jugador competitivo. No todos son competitivos. Hay unos que son más analíticos, otros más estrategas, otros más de competencia, otros más de la emoción, de la parte de la excitación que les produce el mero hecho de jugar o interactuar, ¿cierto? Entonces todo eso en un diseño de un entorno gamificado hace parte de esa planeación y de esa estructuración a lo que se va a enfrentar. Entonces el segundo que tenemos es precisamente los PBL o los puntos, medallas o tableros de liderazgo, que son también importantes para uno tener, digamos, un feedback, una realimentación directa y muy puntual en el momento de cómo va mi proceso o cómo lo estoy haciendo. Incluso los exámenes me pueden mostrar quién va de primeras, ay, no, este me está ganando, yo me voy a esforzar más, bueno. En fin, hay un montón de elementos que podemos encontrar en este tipo de procesos. Vamos a mirar el tercer tipo, que es el advert game o los videojuegos, y se utilizan para publicitar ya sea una marca, un servicio, un producto, y también se está utilizando hoy en día en entornos terapéuticos y obviamente educativos como el nuestro. ¿Qué se quiere con todo esto? Se quiere fidelizar, enganchar o incrementar las ventas dentro de un proceso que se esté realizando. Entonces, tengo pues 4 ejemplos muy genéricos. Eh, Uno con Coca-Cola. Entonces, utilizaba un videojuego a partir de un código y a partir de ese código invitaba pues a los usuarios a, pues, irónicamente, consumir productos saludables que les permite vivir de forma positiva. Pero recuerden que Coca-Cola no vende hoy en día en su publicidad tanto su producto como gaseosa, sino que vende momentos felices. Entonces su enfoque es siempre encontrar un momento de vivir positivo y vivir feliz. El otro es de McDonald's, que también hacía una especie de un videojuego donde iba ganando hamburguesas. Y después de jugar y de tener varios puntos dentro del videojuego, podía reclamar hamburguesas o papitas o gaseosas según el enfoque que le estuviese dando dentro de los productos que realiza. Otro, muy parecido a los Pokémon Go, era con Nescafé, que a partir de una realidad aumentada y en distintos lugares podía ir recogiendo unos puntos como el anterior en un tablero, iba teniendo una sumatoria de puntos y eso al final podía darle un café gratis al final del día, un capuchino o uno de los productos que la marca obviamente quisiera realizar. En este caso puede ser incluso un producto nuevo para generar el enganche, para generar el mercadeo y para generar obviamente la recomendación, ese voz a voz a partir de un juego. Es que si yo juego esto, me dan esto y por ahí derecho lo pruebo y las marcas también miden pues qué tanto es el impacto, qué tanto es el gusto o no de ese producto como tal. Entonces también les permite hacer mediciones desde mercadeo. Y por último, un juego con los chocolates M&M, en los cuales también a partir de jugar iba recogiendo una serie de punticos. Estos punticos eran esas bolitas de chocolate de M&M y también eso le generaba un engagement, un enganche con el producto y luego podía también reclamar chocolates o podían también incentivar la venta de más chocolates. Entonces, el advert game o los videojuegos hacen parte de esos enganches que se pueden tener. En la parte educativa también hay en este momento
varios tipos de advert games que permiten generar entornos de aprendizaje a partir de juegos. Entonces, por ejemplo, se está utilizando, por ejemplo, el Pokémon Go eh, con realidad aumentada para trabajar, por ejemplo, matemáticas y solucionar problemas matemáticos con niños en edad escolar, dependiendo obviamente del enfoque de la escuela y también obviamente de la capacidad tecnológica y de innovación que se tenga, no solo del profesor, sino también del entorno que hace parte del proceso, empiezan a aplicar estos advert games o videojuegos para procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en escuelas primarias, secundarias, también obviamente universitarias. Tenemos el uso de los simuladores. ¿Cuál es el objetivo de un simulador? Es sumergir a los participantes en un ambiente controlado para que se pueda aprender o resolver situaciones. Entonces, los simuladores me permiten eso, me permiten tener una inmersión en una situación determinada para poderla resolver. Entonces, ustedes ven en pantalla, tenemos 6 elementos de los cuales un simulador me va a enseñar. Recuerden que la gamificación tiene un objetivo de disuadir, enseñar, modificar conductas para, obviamente, aprender. El primero tenemos un simulador de vuelo, en este caso es de un avión. Entonces, ¿cuáles son los distintos entornos en los cuales un piloto y un avión con unas características determinadas se puede enfrentar? ¿Cuáles son esos límites estructurales? ¿Cómo soluciono, digamos, una falla en un motor sin necesidad de colocar en riesgo la vida de una persona o todo el componente estructural y físico de un avión que cuesta demasiado dinero? Mientras que en un ambiente simulado me permite desarrollar esas habilidades, aprender lo que necesito para el momento que lo necesite aplicar. El segundo que están viendo en la parte superior central es de un entrenamiento policial. Cómo las fuerzas del orden se capacitan hoy en día en entornos urbanos o rurales para poder responder. El ejército también utiliza esto hoy en día, una serie de cuartos simulados que les permiten enfrentarse a diferentes situaciones dependiendo de su objetivo al que le estén, digamos, apuntando para aprender o desarrollar habilidades específicas. El tercero, en la parte superior derecha, van a encontrar todo lo que es un simulador de control de tráfico aéreo y cómo estos que están iniciando en todo lo que es el control de tráfico aéreo van a aprender los distintos procesos que se desarrollan en una sala de control. En la parte inferior izquierda van a ver otro simulador, pero de maquinaria amarilla, maquinaria pesada, ya sea en este caso de una volqueta de minería, que son muy grandes, que transportan gran tonelaje y necesitan tener unas habilidades muy específicas por los riesgos que tiene el entorno y las distintas circunstancias a las que se enfrentan. El de la parte inferior de la mitad es de un simulador de helicópteros, muy parecido a el primero que era de aviones, en este caso es de helicópteros. Y el último, en la parte inferior derecha, un simulador con realidad aumentada en una escuela de medicina, ¿cierto? Entonces, en este caso, todo lo que puede tener un paciente en un proceso de parto y todo lo que se puede encontrar desde un parto normal, natural o un parto con complicaciones y cómo atender o responder en una situación como estas desde el punto de vista médico. Entonces, todos los aprendices de medicina pues aprenden a partir de estos simuladores y en el momento que tengan que resolver una situación, pues ya están en capacidad de responder. ¿Por qué? Porque de nuevo tiene una conducta, tiene una enseñanza, tiene unos aprendizajes y tienen una práctica virtual, no real, pero que en un entorno real ya saben cómo proceder y están ambientados
a un elemento determinado. Y vamos para el último, que se llama el serious game o los juegos serios, donde su objetivo es el aprendizaje, la generación de conciencia, la evaluación, la persuasión o la práctica de algo. Es muy utilizado para hacer lluvia de ideas, es muy utilizado para generar una coalición entre equipos de trabajo, para generar muchas ideas dentro de procesos innovadores, para hacer reevaluación de procesos. Es muy parecido y tiene mucho que ver con el design thinking, el pensamiento de diseño, para generar nuevas propuestas. Llevamos tantos años realizando lo mismo y nos estamos sintiendo estancados en este equipo de trabajo o en esta empresa y necesitamos renovar o repensar el producto, el servicio o el aprendizaje que tenemos y necesitamos potenciarlo. Este tipo de elementos que se llaman juegos serios, porque es un juego, pero tiene un propósito muy serio y tiene unos requerimientos muy serios, especialmente para las empresas, van a encontrar unas soluciones a partir de más o menos lo que ustedes ven ahí. Uno de los grandes líderes en el mercado, estos son las fichitas de plástico Lego. Y ellos tienen un método que se llama Lego Serious Play. Y el Lego Serious Play es precisamente esto que les acabo de escribir. Es un enfoque muy empresarial para que a partir de fichas de Lego poder hacer unas proyecciones y poder hacer un design thinking y poder hacer una reformulación y una innovación en equipos de trabajo que les permiten encontrar soluciones que de otra manera no pueden encontrar o es más difícil encontrarlas. Entonces observen que esto lo voy a concatenar con lo que les decía por allá al principio, y es que el juego es fundamental en todas las etapas del desarrollo, porque jugando es que yo aprendo, me doy cuenta de mis fortalezas, mis debilidades y también proyecto o puedo incluso fantasear para eso luego generar nuevas innovaciones, ¿cierto? Atreverme a. ¿Y qué pasaría si esto lo hacemos de esta manera? Y en el juego yo puedo modelar, diseñar de una manera muy experiencial que si lo hago de otra forma, que sea un poco más tradicional, más de estar sentados, escuchar, más de pupitre y demás. ¿Listo? Entonces, estos son, digamos, el espectro de soluciones que la gamificación puede implementar o puede desarrollar en distintas circunstancias. Entonces, me gustaría que ustedes cogieran ahí su celular, escanearan ese código QR y me contaran cómo van y si han comprendido lo que llevamos hasta ahora, cómo se sienten. Profe, qué pena, como yo estoy desde el celular, no sabría cómo tomar el código. No hay lío. Los que quieran simplemente escanean en su pantalla y pueden colocar ahí con una carita a ver cómo, hasta ahora cómo van y si han comprendido lo que llevamos de forma muy puntual. Bueno, observemos que aquí hay un elemento. Esto que estoy trayendo no es gratis, hace parte de la presentación, hace parte de lo que yo quiero mostrar. Y es que este tipo de aplicaciones me van a permitir, esto que estoy haciendo y que ustedes están viendo en pantalla, hace parte de procesos de gamificación, ¿cierto? En este caso, ¿se acuerdan cuando les hablaba de todo lo que eran los PBL, lo que son los puntos, medallas, tablas de liderazgo? En este caso me va a mostrar una serie de elementos, tendencias, porcentajes o demás que me permiten evaluar. Entonces, ¿ustedes cómo están en este momento? Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo vas? Si has comprendido o no. Y ya me empieza a mostrar pues una tabla que me permite medir.
el 25% le ha encantado, un 50% está feliz, le cuenta, un 25% dice que todavía pues necesita comprender un poco más y demás. Eso es todo lo que hace parte, todo no, una parte de lo que es el proceso de gamificar, ¿cierto? Entonces, utilizar ciertas aplicaciones que me permiten ir comprendiendo los procesos que vamos desarrollando en la enseñanza y el aprendizaje o en el ámbito empresarial. Entonces, voy a sintetizar esta primera parte, ¿cierto? El Serious Game, que fue el que les mostré ahora, que incentiva, motiva, genera conciencia, práctica, persuasión, aprendizaje y evaluación. Aquí hay una experiencia de usuario total. Por experiencia de usuario es que es una inmersión a todas estas cosas que podemos encontrar. Entonces, hay motivación, se genera una práctica, se persuade, hay un aprendizaje, hay una evaluación y demás. Entonces, hay una inmersión completa. Están los simuladores que incentivan la práctica, la motivación, la evaluación y la conciencia situacional de los procesos o problemas que debe resolver. Está el Advert Game, que incentiva la persuasión. Están los PBL, que son los puntos, las tablas, los líderes de tablas y demás, que incentiva la motivación y la competencia. Y el Playful Design, que incentiva la interacción. Es esos dos videos que vimos y esas cuscas de cigarrillo que echaban en un canasto con forma de quién es el mejor jugador. Bien. Entonces, para ello, es hora de poner en práctica otro ejercicio. Entonces, los invito a que puedan ingresar, les voy a colocar por el chat, a un pequeño quizzes que vamos a realizar. Son solo 3 preguntas muy sencillas de lo que acabamos de hacer. Es una forma de evaluar y dentro de la evaluación tener un feedback para poder saber con qué tanto he aprendido o qué tanto necesito reforzar de un tema. En el caso de los docentes, también nos permite entender qué tanto han nuestros estudiantes, qué tanto han asimilado un contenido o no dentro de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, los invito a algunas personas que quieran participar para poder hacer pues, el ejemplo del proceso de gamificación, en este caso, con, con con una evaluación gamificada. Si quiere otros 2. Bien. Entonces aquí encontramos ya un escenario que ya está previamente estructurado y nos hacemos una pregunta. El diseño que nos permite crear un artículo, objeto, reto, necesidad de una experiencia divertida y agradable, se le da la interacción con y se llama. Entonces podemos mirar. En este caso ninguno respondió. Vamos a mirar otra pregunta. Daniel, es que a mí me aparece que pregunta completada. Porque ya se cerró. La puse con un Ajá. tiempo muy cortico, Tienen porque tiempo. solo es un Listo, ejemplo, listo. porque si no se me vaya muy extenso, Dani. las preguntas pueden tener más tiempo, pero yo lo puse muy cortico, Listo. solo para mostrar. Em, Pueden contestar cualquier opción cuando les aparezca la otra pregunta, solo para que podamos mirar el ejemplo, ¿cierto? Porque básicamente es un ejemplo. Bien, para el caso de este ejemplo y de esta, digamos, actividad, ustedes pueden ver que en este caso hay una pregunta, la pregunta está acompañada de una imagen
Y hay una serie de vistas que puede ser de participantes, de gráfico o de preguntas, y le va a permitir usted pues tener el control y ir guiando al estudiante o dejarlo también de forma autónoma, automática, para que los estudiantes puedan desarrollar eso. Y ellos mismos se van a ir dando cuenta de en esa interacción con este tipo de aplicaciones, cómo va su aprendizaje, y el feedback que me queda a mí como docente es ver qué tanto porcentaje comprendió el tema, qué tanto porcentaje no lo ha comprendido, o si hay dificultades en la enunciación de las preguntas, si hay dificultades en la aplicación de esas mismas respuestas como tal. Y eso va a generar más preguntas que los mismos estudiantes te la van a hacer, y eso te permite generar esa evaluación si necesitas reformular la actividad, si necesitas reformular el proceso, si definitivamente la aplicación es demasiado para ellos o es demasiado fácil. Y esto les permite a ustedes medir un montón de elementos de forma muy automatizada, que es lo que permiten este tipo de aplicaciones. Entonces, esto básicamente es como un ejemplo para que ustedes pues puedan ver esos distintos elementos. Vamos a ver entonces las características del juego en los procesos de ludificación. El juego es una actividad libre que sucede en los propios límites de tiempo y espacio para que las personas obviamente puedan ser felices o disfrutar esos procesos. La gran mayoría de los juegos tienen reglas fijas y son ordenados para nosotros poder responder o lograr algo. Cuando refiero con reglas fijas es o ganó o perdió. Y al mismo tiempo deben ser simples, no pueden ser muy complejas para que todos los actores de un juego pues puedan participar y lo puedan disfrutar. El jugador se debe sumergir de manera intensa y absoluta en esas características del juego, promueve la participación, el trabajo en equipo, saca al jugador de la vida ordinaria, entonces lo mete en un ambiente simulado, en un juego de rol o en un ambiente fantasioso, siempre recuerden con un propósito. Genera tensión e incertidumbre. ¿Quién va ganando? ¿Quién va de primeras? ¿Cómo me está yendo? ¿Será que lo estoy haciendo bien o me falta algo más? Y algunos juegos tienen un carácter antitético. Antitéticos son contrarios. Entonces, por ejemplo, el fútbol que tiene el jugador que tiene que meter en la cancha contraria y viceversa. Son antitéticos. Entonces me tengo que encontrar con los opuestos o enfrentarme a los opuestos para generar algo. En este caso, un juego, por ejemplo, de fútbol, ¿sí? Y el juego antitético de tipo agonal causa un mayor engagement. Por eso el fútbol, desde el punto de vista de no solo lo deportivo, sino también del mercadeo, genera tanto enganche. Ustedes, no sé si son conscientes de todo el mundo comercial que hay detrás de un partido de fútbol, de un equipo de fútbol, de un jugador de fútbol, que a veces termina siendo más mercadeo, más producto que realmente el deporte en sí como tal, ¿cierto? Es por ese juego antitético y ese engagement que generan ciertos tipos de juegos, porque generan de todo, generan pasiones, tablas de liderazgo, generan un engagement, generan una inmersión directa de todo lo que rodea a ese tipo de juegos. Entonces el juego tiene una función de desarrollar habilidades y percepciones, además que mejora la flexibilidad en el comportamiento. Esto es crucial, ¿cierto? Porque vamos a mirar unos elementos que generan las bases del juego como tal, que les voy a resumir en 3 elementos. El primero es el aspecto antropológico, el segundo el psicológico y el tercero es el de diseño, teniendo presente los 2 premios, ¿sí? El antropológico, la antropología es la ciencia que estudia los aspectos biológicos, culturales y sociales del ser humano. Entonces, desde la antropología cultural, que es la que se encarga de estudiar los juegos en la sociedad y la cultura, de cómo estos juegos generan vinculación y aprendizaje en el hombre como tal a lo largo de las distintas culturas. Entonces, cómo con el juego
se vincula a la religión, los mitos, los ritos, los cultos, el lenguaje, la propia educación, cuál es mi interacción con la sociedad, ¿cierto? Y cómo se potencian las habilidades sociales para poder interactuar en una cultura o en una comunidad a partir de esos juegos que se realizan, ¿cierto? Entonces la antropología es vital aquí entenderla de cómo la parte cultural y social del hombre son vitales porque los juegos permiten asociar la cultura, comprender la cultura y practicar la cultura a partir de distintos tipos de juego. Tenemos la parte psicológica, que ya es toda la parte neurológica del desarrollo psíquico que tenemos nosotros como especie. Entonces la psicología se encarga de estudiar todos estos procesos mentales. Hoy en día con las neurociencias hay un montón de cosas detrás. Voy a tratar de ser como lo más sucinto aquí en este aspecto porque es mucho y me puedo extender demasiado acá, pero voy a trabajarlo de forma muy sucinta y es que el cerebro funciona siguiendo patrones. Por eso el juego es tan vital porque ayuda a aprender patrones y ayuda a aprender a diferenciar los patrones que pueden encontrar en una conducta, en un proceder, en un proceso determinado. Entonces, el juego es fundamental para ayudar a entender, comprender o desarrollar ciertos patrones, ya sea de conducta, de aprendizaje o incluso de desaprendizaje en un proceso. Al cerebro no le gusta el dolor, ¿cierto? Al cerebro le gusta estar confortable, cómodo, feliz. Entonces, el juego permite eso, que el cerebro pues pueda disfrutar de todos estos procesos. Y hay dos modos. Está el modo difuso de aprendizaje y está el modo enfocado. Entonces, el enfocado es cuando yo estoy concentrado en una cosa y estoy totalmente consciente de lo que estoy haciendo. Y el difuso en buen romance es cuando yo tengo un problema, necesito solucionarlo, en el momento no sé cómo hacerlo, pero yo al otro día me levanto con un montón de ideas después de haber descansado de cómo puedo hacerlo o solucionarlo un problema que tenía, por ejemplo, el día de ayer. Entonces eso ya pasa a ser difuso y luego se enfoca en una solución. El juego da eso. ¿Qué es da eso? Les voy a mostrar aquí a grosso modo dopamina, acetilcolina, serotonina y oxitocina. Todos son unos neurotransmisores que permiten desarrollar o permiten sentir lo que es placer, felicidad, relajación, actúan directamente en los estados de ánimo, la excitación que producen los juegos, regula también la parte emotiva y también se relaciona con la cercanía, el trabajo de grupo, el afecto o la empatía que puedo yo tener con un grupo social o con un grupo de trabajo. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Bien, y el juego, desde el punto de vista psicológico, también me genera motivación y me permite generar en el hipocampo, allá en el cerebro, todas esas conexiones neuronales, todas esas dendritas, todas esas axiomas se conectan y nuestro cerebro se fortalece con el juego. Por eso jugar es tan importante, especialmente en los primeros años de vida. Es fundamental que los niños siempre corran, brinquen, se relacionen con el otro, porque está ayudando a incentivar las conexiones. Y el resto de todo el proceso de la vida, hasta que somos viejitos y nos muramos, el tocar constantemente, el jugar con fichas, con cositas, también hacen que las neuronas no solo estén activas constantemente, sino que estén reforzándose con todos los procesos neuronales a los que estamos expuestos. Para esto, me sirve pues comprender todo esto para poder empezar a generar un diseño de juegos. Por eso la gamificación o la ludificación es algo serio. Aunque suene irónico, todo lo del juego
todo lo que tiene que ver con diseño, proyección y los objetivos de juegos es algo muy serio, porque está apalancado en procesos neuronales, de neurociencias, en procesos antropológicos, en procesos biológicos y obviamente de teorías de juego. Entonces, pasamos a lo que es el diseño. Entonces, el proceso donde yo diseño un contenido con unos antecedentes, genero unas reglas de juegos, genero un sistema de interacción y lo convierto en algo recreativo, en algo lúdico, que obviamente me permita disfrutar y me permita entender todo eso. Entonces, para el diseño, yo me tengo que hacer básicamente 4 preguntas. ¿Cuál es el desafío que voy a enfrentar? ¿Qué decisiones podrá tomar el jugador? ¿Qué mecánicas de juego necesito? ¿Y qué dinámicas de juego necesito? Entre mecánicas y juego, mecánicas es todas esas tablas que yo voy a desarrollar, si voy a hacer por puntuación, si voy a hacer un juego serio, si voy a hacer un elemento aplicado a la vida cotidiana, si voy a hacer un simulador. Y en las dinámicas es cómo procedo a realizar eso, cuál es esa atmósfera, cuál es ese storytelling que voy a contar, al que le voy a apuntar, cuáles van a ser los personajes y demás que yo voy a utilizar para generar todo un ambiente de aprendizaje. Bien, entonces vamos ahora a realizar otra actividad muy cortica. Acá. Bien, vamos a hacer un ahorcadito. Muy sencillo. Van a escuchar la pregunta y de forma genérica, alguien me puede decir una letra, yo las voy guiando desde acá y vamos a mirar si logramos realizar la palabra para el juego del ahorcadito. ¿Están preparados? Sí. 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 Escuchen, por favor. Acto de aprender jugando. Acto de aprender jugando. ¿Cuál sería la palabra? ¿Quién me regala una letra? A. J. A. J. Otra. La L. La L. La O. La O. La U. La U. La D. ¿La qué? D. D de dedo. D. I. Y la C. Cuidado si ahorca. Bien, entonces aquí observamos un ejercicio básico, simple, pero observen que tenemos puntuación, tenemos trabajo de equipo, tenemos un objetivo como tal de poder revisar un contenido que se viene realizando de una forma muy sencilla y también tenemos una participación. Entonces observen cómo un ejercicio tan sencillo que uno incluso jugaba en el colegio, en el papel, lo podemos traer a partir de una aplicación para generar, obviamente, un elemento gamificado o un espacio gamificado de forma práctica y sencilla. Bien, continuemos para ir concretando nuestro espacio. Bien, llegamos a la pregunta, ¿por qué gamificar en la educación o por qué gamificar en la empresa? Porque eso es importante. Vamos a mirar. La gamificación, me permito leer, en la educación o en la empresa se trata de aplicar mecánicas del juego a una tarea o entorno relacionado con el trabajo o la educación para incrementar el interés, la motivación y el compromiso de quien la realiza y ayudar a los aprendices o colaboradores a alcanzar sus metas. Entonces, ayuda a lograr unas metas, unos propósitos, unos objetivos, sea de aprendizaje o sea de conducta o sea de cambio de, ¿cierto? O incluso un desaprender algo determinado. Entonces, el objetivo de la gamificación es, tiene unos alcances a corto, mediano y largo plazo.
Se puede trabajar desde las ideas, desde las intenciones y desde las conductas. En el caso de la educación, los objetivos de ludificar en educación es, primero, desarrollar aprendizajes significativos. Entonces es el momento y el nivel del aprendizaje como tal. El segundo es el aprendizaje integral, donde el conocimiento, la habilidad y los elementos actitudinales del aprendiz entran en juego para poder generar ese aprendizaje. Tercero, favorece la retención del conocimiento por la parte neuronal de todo lo que les dije, todos esos neurotransmisores, todos esos procesos físico-químicos que suceden en nuestro organismo, generan una retención del conocimiento mucho más amplia y más alta que si no se hacen con juegos. Cuarto, es un generador de experiencias, genera cooperación entre participantes y obviamente también ayuda a retener o generar nuevos procesos de aprendizaje. Modifica comportamientos y esto favorece la participación y la asimilación de nuevos conceptos o, como les he dicho, desaprender conceptos erróneos o que en el momento ya no se utilizan. Esto ayuda también al cambio de paradigmas. Y el sexto es para aprender a resolver problemas. Nada mejor que jugar para resolver problemas. Un partido de fútbol genera muchas pasiones, muchas cosas, y ahí tenemos que resolver un problema, ¿cierto? Entonces, a través de situaciones controladas y con realimentaciones inmediatas, puedo aprender jugando a resolver problemas, que es lo que hacen hoy en las academias de fútbol, que todo es con sentido, incluso la metodología MEI, que se enfoca en eso, es en la enseñanza de valores y resolución de conflictos a partir del fútbol. Bueno, hay un montón de cosas que el deporte y los juegos pues favorecen el proceso que se pueden llevar de nuevo a entornos no lúdicos para poder trabajar. Como paréntesis, por ejemplo, tengo un estudiante que en este momento está haciendo su trabajo de grado y es precisamente en una cancha de fútbol, en una escuelita rural, por allá en un departamento en medio de la nada, y todo su enseñanza la está haciendo a partir en una cancha de fútbol con juegos, en este caso deportivos, básquetbol, voleibol y fútbol, y está enseñando filosofía a partir de juegos. Entonces está aplicando todo un proceso de ludificación con unos temas objetivos y está enseñando unos elementos. Entonces también es un trabajo interesante. Cierro paréntesis. Bien, ámbitos de aplicación. Compromiso con el cliente, procesos de innovación en la educación, desempeño de colaboradores o empleados y también desde el punto de vista del desarrollo personal. Ahí hay una ñapita y es también algo que mencioné al principio y tiene que ver con la terapia. Los escenarios gamificados o ludificados también permiten hacer terapia en distintas circunstancias. Ahí en este momento están experimentando ciertos estudios con niños con déficit de atención, con eh, personas que tienen diagnósticos neurológicos y demás, para que a partir del juego pues, les permita generar los aprendizajes que en un medio más tradicional no logran tener, ¿cierto? Entonces la terapia también hace parte de los entornos gamificados. ¿Cuáles son de las ventajas de gamificar una tarea? Las voy a mencionar también de forma rápida. Aumenta el periodo de interés y el nivel de alerta durante una tarea, lo que hace ideal para aquellas actividades que suelen dejarse a medias. Dos, mejora la actitud y la disposición para realizar actividades que normalmente causan desmotivación, aversión o pereza, como organizar nuestro papeleo. Tres, disminuye la curva de aprendizaje, es decir, ayuda a comprender conceptos e información compleja de forma más rápida. Cuarto, incrementa la retención a largo plazo de la información y ayuda a recordarla más fácilmente. Quinto, incrementa las posibilidades de que se repita la actividad en el futuro, pues recordamos una experiencia previa positiva. ¿Se imaginan esto con matemáticas? Sexto, disminuye los niveles de estrés asociados a la tarea, ya que la dopamina liberada es antagonista directa de las hormonas como el cortisol. Y crea valor añadido, ya que además de la recompensa inherente de la tarea, la vuelve entretenida y divertida.
En buen romance, jugar nos beneficia a todos. Aparte de que también está toda la parte osteomuscular y cardiorrespiratoria que producen los juegos. Ejemplos sobre cómo aplicar la gamificación en empresas para capacitar y educar continuamente, para la mejora de la productividad de los colaboradores, para fidelizar a clientes y colaboradores, para optimizar la selección de talento y para impulsar la cultura organizacional. Un ejemplo puntual es, hoy en día las empresas están utilizando en la selección de personal juegos donde empiezan a descartar el personal, las personas que según el perfil que estén buscando, son más competentes o no con ciertos roles. Entonces les ponen juegos. Entonces ya las entrevistas es ir a jugar, traiga ropa deportiva o véngase dispuesto a hacer una actividad XYZ donde tienen que resolver un problema. ¿Usted qué haría? Y les ponen una serie de elementos en un entorno ya obviamente diseñado y ellos tienen que responder a una necesidad particular, a un problema o alguna petición en las cuales ellos deban resolver algo, ya sea trabajo en equipo, ya sea crear algo innovador o ya sea resolver distintas circunstancias con distintos niveles. Y eso obviamente hay un montón de elementos detrás para poder evaluar y poder seleccionar personal. Bien, y vamos a mirar una de las últimas actividades. Vamos a hacer este último, que vamos a hacer preguntas con una ruleta, a ver qué tantos recuerdan o se les queda. ¿Estamos listos? Listos. Bien. ¿Cuál es el neurotransmisor que causa placer? Asumo que los voy a corchar un poco con esto, porque ustedes no se dedican a las neurociencias. No sé si alguien de los presentes maneja un poco el tema. Y recuerda cuando yo toqué el tema de que habían unos neurotransmisores que podían ayudar a algo. Bueno, ¿Alguno la lo recuerda? experta en neurociencia se fue, pero arriesguémonos. No es la dopamina. La dopamina. Muy bien. Gracias, Alexandra. La dopamina es la encargada de generar procesos del placer. Gracias, Alexa. Listo, ahí quitamos esa pregunta. Nos restan 4. Vamos a ver quién es. Es el proceso de diseñar contenido, los antecedentes y las reglas de un juego. ¿Quién lo recuerda? Facilito, lo he hablado todo el tiempo y está inmerso en la pregunta. Es el proceso de diseñar contenido, los antecedentes y las reglas de un juego. Se llama el diseño lúdico o el playful design. Por eso les decía que la respuesta estaba inmersa en la misma pregunta. ¿Cuáles son las bases del juego? ¿Quién lo recuerda? A grosso modo. Yo, antropología, psicología y diseño del juego. Excelente. ¿Cierto? ¿Ves? Muy bien. Sí. Anótate otro punto. Nos quedan 2 preguntitas. Neurotransmisor que se relaciona con el afecto, la cercanía y la empatía. Oxitocina. Ya con esto lo van a aprender más fácil. Y tenemos la última, que básicamente nos pregunta, ¿cuál es la ciencia que estudia los procesos mentales? La ¿Cuál es? psicología. La psicología. Muy bien, anótese un punto. Gracias a los que participaron.
Observen que también dentro de la presentación yo estoy utilizando elementos gamificados, en este caso conductuales. Aquí me apalanco en la teoría conductista. Si han observado, siempre llego a una diapositiva que dice es hora de. Entonces es el momento donde yo voy a resumir con un ejercicio gamificado un tema o un contenido y los voy a llevar hacia un objetivo común, ¿cierto? Eso los va guiando dentro del diseño que está. Entonces, ¿cómo aprovecho la gamificación o cómo inicio? Utilizar dinámicas de juego, diseñar una experiencia de usuario integral y positiva, tener un buen soporte tecnológico digital. Aquí esto implica investigar, conocer, estar constantemente leyendo sobre cuáles son esas aplicaciones, para qué me sirven, en qué momento las aplico y no. No es solamente jugar por jugar, siempre debe haber un propósito, un objetivo, una estructura frente a eso que yo quiero utilizar, ¿cierto? Asegurar la motivación extrínseca, que son los premios o el reconocimiento, y orientar el juego a metas claras y concretas. Jugar por jugar, el primer juego puede ser muy chévere, pero si yo no tengo un propósito en el diseño del juego o en el diseño de la actividad, pasa ligerito a ser aburridor o no lo entiendo o me desmotiva muy rápido. Y aquí hay algo que más adelante podemos trabajar un tema que se llaman los estados de flujo. Y los estados de flujo me deben permitir estar en esa sintonía permanente y constante de eso que estoy haciendo. En este caso es del juego y en este caso es el proceso del aprendizaje, ¿cierto? Y así lo puedo desarrollar. Entonces termino con la pregunta, ¿te gustaría gamificar? Entonces, con esto termino y les agradecería si me responden cómo les pareció el encuentro de hoy. Mientras va respondiendo, no sé si tienen alguna inquietud, algún aporte, algo pues que deseen realizar con lo que hemos trabajado hasta el momento. Jason, adelante. Profe, gracias. Muy buenas noches para usted y buenas noches para los demás compañeros. Bueno, lastimosamente no pude participar porque no tenía la forma de hacer la captura del código, pero demasiado interesante. Pues hay que profundizar porque es nuevo, en mi concepto pues es nuevo, pero demasiado, demasiado interesante, además de participativo. Pienso que es demasiado dinámico e importante para las clases y como lo dices, también para la parte laboral. Sirve para muchas situaciones, pero lo más importante es que es muy interactivo. Muchas gracias, profe. Jason, es con mucho gusto. Ese es uno de los propósitos, que haya ya una interacción más directa y que en los entornos como el nuestro, que son entornos digitales, en este caso educación virtual, tenga precisamente ese toque interactivo, ese toque donde yo puedo ir más allá si estemos en distintos lugares. Yo puedo interactuar con el otro como si estuviera de forma presencial y me puedo apoyar en todas estas herramientas tecnológicas y aplicaciones que me permiten eso, generar esa interacción como bien la llamas. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguien eh, más que quiera hacer algún aporte o tenga alguna inquietud. Margot. Sí, hola, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Bueno, quería sumarme a lo que dijo el compañero hace un momento, profe. Realmente apreciamos mucho su forma de interactuar con nosotros. De hecho, yo lo aprecio mucho en los quiz, en las evaluaciones que nos hace, porque nos salen muñequitos, de repente uno está muy nervioso y aparece el muñequito y dice, ah, la adivinaste, ya te falta poco. Y realmente es muy enriquecedor porque parece que esto estuviera ahí como dándonos apoyo en ese momento. Así que realmente muchas gracias. Margot, es con mucho gusto y por cierto, los muñequitos los diseñé yo para precisamente interactuar con eso y darles ese toque. En mi caso particular, me gusta dar un toque de humor negro, burlesco, porque sé que están en un momento de tensión, porque están respondiendo con un factor de tiempo y esa presión de tiempo los hace que tengan que reaccionar muy rápido. Y esto, pues, ese diseño obviamente de memes con un contenido sarcástico también ayuda a interactuar en ese proceso y genera
todo lo que llamamos dopamina, acetilcolina, oxitocina y serotonina al mismo tiempo y hace que a ustedes se les fije ese aprendizaje. Como eres parte de mi curso, pues esa es la intención que hay detrás con ese tipo de ejercicios para que ustedes también vayan, digamos, interiorizando la parte teórica. Y miren que yo no lo llamo examen, sino que lo llamo siempre ejercicios del proceso. Entonces, bien, gracias Margot también por tu participación. Alexandra, adelante. Buenas noches, no, pues agradecerte Daniel por el espacio, por la socialización. Mi fuerte no es el tema de la gamificación y me pareció pues muy interesante, muy pertinente, más que todo por la parte práctica, ¿cierto? Porque no es lo mismo cuando alguien viene y habla y dice la gamificación es esto y esto y esto, o cuando ya de una manera práctica lo hacemos. Recordarles, por favor, diligenciar la asistencia. Hace un ratico se las había compartido en el chat y la acabo de compartir nuevamente. Gracias. Bien, muchas gracias Alexandra también. Ida, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, profe, muchísimas gracias. La verdad es que, pues, está súper interesante y además, pues, que usted aquí puso en práctica lo que nos está, pues, explicando, entonces lo hace ver como que es más aplicable y más fácil, pues, como de llevar. Y quería también como, ahorita estaban hablando, pues, acerca de que pues, para nosotros que es algo virtual y que es así, pues, como más interactivo, es muy chévere, pero qué rico que cuando son clases presenciales, pues, en la educación pues como tradicional, qué chévere fuera también como llevar este tipo de herramientas a los salones para que sea más, como más enriquecedor, como más significativo, para que sea como más dinámica las clases también en las aulas. Entonces, muy chévere, muchísimas gracias. Lida, con mucho gusto. También se puede hacer, hoy en día pues tenemos todas estas facilidades y se pueden hacer de forma sincrónica, asincrónica, mixta. Yo puedo aplicar todo esto en un entorno netamente presencial, si estoy en una conferencia, si estoy en una clase, toda esa interacción al mismo tiempo con todos mis estudiantes, tómenle en este QR, allá en la pantalla o en el tablero con el proyector. En este QR vamos a hacer este ejercicio, vamos a interactuar de esta manera y se puede desarrollar eso. También con QRs, estas aplicaciones permiten hacer, digamos, crear entornos gamificados con realidad aumentada, pero ese pues ya sería un tema un poco más profundo para poderlo explicar, porque se pueden imprimir, eh, yo lo he hecho, lo hice en un ejercicio en un colegio que me invitaron y creé todo el colegio como un escenario gamificado y en cada poste y en cada salón había un código QR y ese código QR les permitía, digamos, a los grupos, a los distintos grupos, a partir de un reto y unas preguntas, moverse y desplazarse por todo un escenario, ya obviamente pues diseñado, y en ese diseño había un aprendizaje, en este caso era el idioma inglés, y cómo ellos tenían que responder unos retos e irse organizando a partir de escenarios con realidad aumentada. En este caso del ejemplo que les estoy narrando, vital tener conexión a internet, todos tener un celular y todos pues obviamente tener acceso a una aplicación para poder obviamente desarrollar, pero era presencial, físico, corriendo, compitiendo y desarrollando un proceso determinado. Y fue muy, muy interesante, muy bacano y lo único que se necesitaba era el celular, el internet y una impresora para tener los códigos QR que los estudiantes pues pudiesen pues aplicar eso. Entonces sí se pueden hacer en entornos netamente presenciales y aplicar muchas dinámicas de juego. Ahora bien, la gamificación no tiene que ser netamente técnica o tecnológica como tal para poderse aplicar. También quiero que se lleven la idea de que yo puedo jugar con el tingo tingo tango, con el chucha paralizada, con los dados, con e incluso el ajedrez, el rummy cube, el juego de cartas, que no son elementos digitales. También se pueden construir distintos retos y escenarios gamificados
que se pueden pues, aplicar. El juego no es algo nuevo, solo que se adapta a nuevos procesos de enseñanza de aprendizaje o empresariales según la necesidad. Eh, Fichitas, no necesariamente tiene que ser Lego, si son Lego muy bien, pero usted lo puede hacer con piedritas, con palitos, todo también tiene que ver con la creatividad del docente y con los materiales que tiene alrededor. Por ejemplo, también un elemento anecdótico, en un lugar rural muy alejado, había una población indígena y se estaba pues tocando el tema y dentro del ejercicio se iban a trabajar con fichas de Lego y los indígenas se negaron que no, que no y que no, porque eso era tóxico y envenenaba a la madre tierra. Y todo estaba diseñado para trabajar con fichas de plástico, en este caso de Lego. Entonces, claro, ¿qué toca ahí? Adaptarse. Y entonces tenemos una población con unas características que dicen, yo no quiero jugar a su juego. Por favor, adáptese a mi forma de jugar y de entender mi cosmogonía, mi entorno. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Adaptarse. Entonces vamos a coger palitos, vamos a coger piedritas, vamos a coger hojitas y que tengo a mi alrededor en mi entorno, que era todo natural, y utilizar la misma estrategia, pero en este caso ya no con material sintético, con plástico, sino con material orgánico y lograr el mismo fin, pero con otras herramientas. Entonces observen que aquí es muy importante entender ese contexto, entender el diseño, el objetivo y si me toca acomodarme, cambiarlo, sea presencial, sea virtual o sea mixto, poder interactuar con distintas cosas. Entonces no siempre tiene que ser un elemento o una aplicación técnica, también pueden ser otras herramientas físicas o incluso de toda la vida. Un juego de cartas o un par de dados es más que suficiente para hacer una excelente actividad. Entonces ustedes lo pueden aplicar también en sus aulas de clase presenciales, si están pues, en los colegios, están en una zona muy rural y no hay recursos, no hay lío, es cuestión de ser también innovador con el proceso. Entonces, bueno, no es más. Muchas gracias a todos por su participación, por estar aquí, por aprender y cualquier duda o inquietud estaré siempre presto para escucharlos, leerlos y aprender también de ustedes. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, profe. profesor. Feliz noche a todos. Gracias. A usted, profe, Gracias. muchísimas gracias. Gracias.